a todo el público en general, a quien está viendo este video. En esta oportunidad voy a hablar del resumen del Lobo Estepario por el autor Hermann Schell. Este libro es muy importante para nosotros leerlo, ¿no? En este libro nos habla de que se decía que era lobo, ya que era visto como una metáfora de un tipo hombre y ante todo de una persona insatisfecha consigo misma y con su vida, debido a que cree que están compuestos por dos naturalezas, uno que era lobo y el otro que era hombre. El hombre le corresponde los bellos pensamientos, las sensaciones nobles y dedicadas y las llamadas buenas acciones. Por el otro lado, el lobo se burlaba con sarcasmo de todo esto, respiraba odio y era enemigo terrible hacia todos los hombres y sus maneras y costumbres metidas desnaturalmente. Estas dos naturalezas estaban en odio constante y mortal, y cada uno vivía exclusivamente para martirio del otro. Esta novela nos sumerge en el mundo de Harry, de sus pensamientos y sus sentimientos, que es un ser solitario que no logra encajar en el mundo, invita a la reflexión, a encontrar acá el sentido de la vida en una sociedad moderna, una sociedad para la actualidad, en la que parece que no hay lugar para los intelectuales o para los diferentes. Por ese motivo, no es de extrañar que haya sido un poco influenciada mucho en la realidad, ¿no? Esta es una excelente obra. Bueno, como vemos, esta obra inicia que está escrita que por el sobrino de la dueña de las habitaciones que alquilaba Harry Hyer, el protagonista. Este sobrino sirve de editor y expresa su opinión hamburguesa hacia Harry, a quien dice apreciar y considerar como un ser extranjero, inteligente y espiritual, y sin embargo un hombre enfermo de espíritu. Eh, Harry Hyer decide rentar una de sus habitaciones. Se presenta a sí mismo como un extranjero intelectual amante a la poesía que debate con gran angustia en su se llama a sí mismo un lobo estepario que está condenado a la incomprensión y a la sociedad. Una noche al salir aparece un letrero enigmático sobre una oscura puerta que dice Teatro Mágico, encontrada para no cualquiera, y momentos después dice solo para locos. Harry no puede abrir la puerta, pero aparece un vendedor ambulante con un gran aviso del teatro mágico y cuando Harry lo interroga, le entrega un pequeño libro. Una vez en su casa, Harry descubre una sorpresa que el libro está escrito sobre él, que dice sobre un lobo estepario. Pero antes de esto, Harry, cuando llegó a la habitación a la señora, dijo que rico huele acá. Eso quería decir, o sea, dijo que rico huele acá porque en esa casa estaba ordenada, había comida. Y entonces, como él era un lobo, dice que el lobo vivía en una jaula, quería decir que vivía encerrado, que no era social, que, o sea, que era poco intelectual con las personas, ¿no? Y entonces también mencionaba una frase donde decía, cuando conversaba con el joven, le hizo ingresar a su habitación porque siempre se sentaba en las escaleras del segundo piso y o sea, el joven se preguntaba que por qué. Y entonces era el sobrino de la señora. Y entonces una vez ya de tantos insistir, él le dice que le tenía una frase que comentar. Y la frase decía, hay que estar orgullosos del dolor. Todo dolor es un recuerdo de nuestra condición elevada. Era, dijo, magnífico 80 años antes que Nietzsche. Pero no esta es la sentencia a lo que yo me refería.
Espere usted que aquí va la otra, o sea, otra frase que le decía. La mayor parte de los hombres no quieren nadar antes de saber. O sea, que no era espiritual. Y luego ya lo dice, ¿no? Que no quieren nadar naturalmente. Han nacido para la tierra, no para el agua. Y naturalmente no quieren pensar como que han sido creados para la vida, no para pensar. O sea, claro, el que piensa hace lo que el pensar lo principal. Ese podría acaso llegar muy lejos en esto, pero este precisamente ha confundido la tierra con el agua y un día otro se ahogará. Luego continúa la historia donde nos cabe mencionar, donde es el otro capítulo donde dice anotaciones de Higher, solo para locos, no para cualquiera. O sea, en este libro es encontrado por Harry, o sea, como le dio un libro que era encontrado, entonces en este libro consiste en un manifiesto que expresa una visión objetiva y crítica por los conflictos, las fortalezas y debilidades de todas aquellas que consideran ser unos lobos esteparios. Creen tener lucha interna entre su parte más noble, humana, y su parte más baja, que es la animal. El manifiesto expresa la decisión de Harry cometer el suicidio a los 50 años. Harry aplaude esa sentencia, ¿no? Se puede decir que Harry era un hombre muy inteligente, aunque recibe una gran educación, porque sí recibe. Nunca le enseñaron a estar satisfecho consigo mismo, por eso en su interior convive con dos naturalezas, como ya lo mencionamos, que una es lobo y la otra es humana. Y entonces, él siempre le gusta la filosofía, ¿no? Porque ya sabe que es espontánea, es salvaje, idamótica, violenta. Aunque él no es una persona única con cualidades de este tipo, ya que en la mayoría de las personas también conviven varias naturalezas. La relación entre los seres humanos que en donde habitan en su interior es devastadora. Entonces la relación entre la parte humana y la parte del lobo estaban en odio constante y mortal, y cada uno vivía exclusivamente para su martirio de otro, pues, ¿no? De este modo, cuando domina la parte humana, la lobuna se observa atentamente y se ríe se burla de todos sus pensamientos y acciones, por más bellos y nobles que puedan parecer. Como de esperar, lo mismo sucede a la inversa, ¿no? Esto provoca en que Harry una inesperable sensación de soledad, puesto que las personas a lo que lo aman solo suelen conocer una de sus naturalezas, y él desea. Como un individuo únicamente de de su naturaleza quiere ser amado en su totalidad. Con todo esto no siempre piensa está en lo lobuno y en las acciones, consigue disfrutar de breves instantes de comunión y de consigo mismo. Aquí el tratado afirma que hay bastantes personas de índole parecida como la de Harry, sobre todo en el mundo de arte y de pensamientos. En estas personas la coexistión, lo divino y lo domático, la sangre materna y la sangre paterna, la capacidad de aventura, la capacidad de sufrimiento, son personas que tienden a padecer un gran sufrimiento en su vida por fuera de los breves y maravillosos momentos que creen de dicha que han sentido en toda su existencia. Harry, el lobo estepario, es que utiliza costumbres nocturnas y con una necesidad profunda y apasionada de la independencia. Esta necesidad lo llevó a buscar un modo de sobrevivir sin tener que ir a una oficina y evitar toda atadura efectiva que le impedía tener libertad absoluta. Sin embargo, esta independencia termina siendo la contraria de una profunda soledad. Es también su destino y su condenación. Además, Harry es ese tipo de individuo que hay que clasificarlo entre suicidas, se puede decir,
Estas personas tienen un temperamento sensible que lo arroja al menor estímulo y a la idea del suicidio. Son aquellos seres que no nos ofrecen como atacados de su sentimiento de individualización y para los que el objeto de la vida. Su, des, su desolución se puede decir y para los que él es el objetivo, ¿no? Eh, Harry es el tipo que de suicida que logra hacer su idea de la muerte de una filosofía y vida de ello le da la fuerza a soportar todo tipo de dolores y situaciones desagradables, puesto que la posibilidad de quitarse la vida se encuentra siempre disponible. Él siempre quiere quitarse la vida, o sea, porque es una persona antisocial, piensa que no tiene amigos, está solo y eso. Harry sufre por distingue en su interior elementos instintivos y espirituales y se esfuerza a ubicarlo dentro de sus polos de lo humano y de lo bueno. Pero esto es un error, ya que el hombre nunca es un producto firme y duradero, ¿no? Sino un ensayo y una transición. La idea de único yo, de una individualidad, no es más que una ilusión burguesa. Para comprenderlo, Harry debe fundirse hasta haber ensanchado tanto el alma que puede volver a comprender naturalmente a todo. Eh, Después transcurre el tiempo, entonces menciona también, hay unas frases donde menciona que dice: el lobo estepario tenía por consiguiente dos naturalezas, una humana y la otra lobuna. Y pues muestra acá un ejemplo. Se han visto ya muchos hombres que dentro de sí tenían un poco de perro, de zorro, de pez o de serpiente, sin que se hubieran tenido mayores dificultades en la vida. En esta clase de personas vivían el hombre y el zorro, o el hombre y el pez, el conjunto del otro, y ninguno de los dos se hacía daño a su compañero. Es más, se ayudaban mutuamente en muchos hombres que han hecho una buena carrera y envidiados. Fue más el zorro o el mono el que el hombre quien hizo su fortuna. Esto lo sabe todo el mundo, pero la parte de lo bueno dice lo contrario. En Harry, por el contrario, era otra cosa. En él no corría el hombre y el lobo paralelamente, y mucho menos se prestaban mutuamente ayuda, sino que estaban en odio constante, que ninguno quería apoyarse. Y cuando los dos son enemigos mortales y está dentro de una misma sangre y de una misma alma, entonces resulta una vida imposible. Pero en fin, cada uno tiene su parte y fácil no es ninguna. Ahí nos menciona esa frase hermosa, ¿no? Y luego, como él decide suicidarse, sigue pensativo, sigue furioso de sí mismo, él se encuentra con Jemer. Dice que en consecuencia toma la decisión de suicidarse, por lo que decide acudir a la casa de un profesor, su antiguo colega, que era quien le insultaba para seguir entre conversar y todo eso. El hombre lo saluda con alegría, asegurándolo de que sus conversaciones pasadas habían dejado una huella irrevocable en él. Luego lo invita a su casa a cenar. Harry acude, aunque se siente hombre y al mismo tiempo lobuna batallando en su interior. De regreso a su casa se prepara para la levada, aunque está profundamente arrepentido al haber aceptado la invitación. Sentía un poco de miedo, temor, eso, ¿no? Al llegar donde el profesor, se toma un momento para reflexionar antes de tocar la puerta. El profesor es un hombre que no ha estado en la guerra, ni duda de los fundamentos de los pensamientos del humano. Después de haber leído a Hastings, además estima dioses a los judíos y a los comunistas. Tras considerar estas cosas, toca la puerta y lo hace pasar. Mientras aguarda en los anfitriones en la sala de estar, su mirada se detiene a un grabado de Grote. El retrato muestra al escritor romántico provisto de toda complejidad, como si fuera un tipo burgués ejemplar. Rápidamente, en ese instante, Harry siente que está allí una mala idea y considera irse, pero justo entra la esposa del profesor y se lo impide. Luego, la velada resulta destrozosa para Harry, quien se da cuenta rápidamente de que no comparte nada con los anfitriones.
En ese principio, el profesor critica duramente el artículo periodístico escrito por un hombre que decía sin patria, en el que se afirma que Alemania es tan culpable como el resto de los países enemigos en el desencadenamiento de la guerra. Lo que desconoce es que el propio Harry es el autor del mismo. Momentos después, los tres trasladan al comedor, pero como resulta incómoda y deprimente, a Harry le cuesta terriblemente socializar con los anfitriones. Mientras se siente su lobo interno burlarse, él trata de hacerse el fuerte, ¿no? Trata de dar lo mejor de él. Tras la cena, los tres vuelven al salón del grabado de Grote, donde Harry comienza a criticarlo con la simple intención de tener un tema de conversación, porque se no sabía qué conversar, cómo era nuevo y eso, ¿no? Sin embargo, su comentario hiere profundamente a la esposa del profesor, que es la dueña del mismo y lo aprecia mucho. La mujer se retira, ofendida, claro, y a Harry se disculpa con el profesor. Le aclara que ya no es el mismo de antes. Camina de regreso a casa, adquiere firme la decisión de cortarse el cuello con una navaja de afeitar, dice. Considera lo que sucedió como una despedida definitiva de su vida pasada, de su mundo burgués, moral y erudito, y una victoria completa del lobo estepario, porque el lobo le insiste. Sin embargo, al llegar a su habitación consigue juntar valor para cortarse el cuello y en un estado de completa desesperación sale a caminar sin rumbo a la ciudad. Eventualmente llega a un restaurante llamado El Águila Negra. En el lugar hay una juerga, suena música estruendosa y hay gente sencilla que baila y se divierte. Harry se sienta en una mesa donde una mujer hermosa, simpática, posiblemente que era prostituta, le saca charla. Harry le dice, no puedo volver a casa, y ella parece comprenderle el motivo y le pregunta que por qué no puede volver a casa. Le dice, allá me espera una desgracia. Y luego empiezan a compartir unos tragos y a conversar un buen rato. La mujer le hace prometer que la obedecerá en todo lo que pida. Como a Harry le gusta mucho aceptar, lo primero que le pide es que baile un shimmy con ella, ¿no? Pero él no sabe bailar, ni le gusta la música nueva, así que no pudo hacerlo. La mujer le recrimina, pues, que ya ha tenido un tiempo para volverse erudito, pero nunca ha destinado un rato a aprender a bailar. Luego se asegura de lo que hará aprender Foxtrot, un ritmo moderno. Luego continúan charlando y Harry le explica el motivo de su disputa con el profesor, que por qué tuvieron una indiferencia. Entonces la mujer lo comprende como a un niño, se burla de él y finalmente le crimina que le siga tratando de usted y nunca le haya preguntado su nombre, porque Harry no sabía cómo se llamaba la chica. Harry quiere saberlo, pero ella le asegura que no lo merece y que solo lo dirá cuando vuelvan a verse por segunda vez. Tras ello, avisa que si quería ir a bailar. Harry se deprime nuevamente porque no sabía, pero ella le asegura que volverá luego y le recomienda dormir un poco en la mesa porque se le veía bastante cansado. Harry creía que no podía dormirse, pero el cansancio lo vence rápidamente y sueña con Grote. En el sueño, él le crimina al escritor que a pesar de que haber conocido la desesperanza y la desdicha humanas, haya predicado la fe y el optimismo. Frente a los reproches, Grote, que constantemente envejece y rejuvenece ante sus ojos, baila, se burla de él y le responde que su problema es tomar demasiado en serio al tiempo y a los inmortales. Sin dejar de reírse estrepitosamente, en ese momento Grote le ofrece un estuche para que se corte el cuello, donde hay una pequeña pierna de mujer, que es al mismo tiempo un escorpión. Harry anhela y teme a esta Alemania en una forma simultánea. Cuando Harry despierta, la joven está nuevamente junto a él, beben un trago y ella le avisa que debe irse. Harry le pide que se quede y no puede volver a casa, donde momentos antes planeaba suicidarse.
La joven lo convence de alquilar una habitación en ese mismo lugar, que pasar la noche y que le agendaran una cita para volver a verse días después. Y ya pues entonces Harry le dice que se alquilaban habitaciones y decide sí. Harry despierta horas después en la habitación del Águila Negra y parte de vuelta a su casa. Allí encuentra con la arrendataria, quien lo aprende cariñosamente por no haber dormido ahí y lo invita a tomar un té. Juntos conversan durante un buen rato acerca del modo en que los avances tecnológicos están sabacando el conocimiento espirituales de la sociedad humana. Los días previos a su cita con la joven del Águila Negra, Harry se siente cada vez más ansioso y teme que lo planten, no se acerque a la cita. Considera que ella es lo único que le saca esperanza a la soledad y en la que ella es asumida su vida. Sin embargo, ella no la planta y cuando llega la fecha pacta se reencuentran en el Águila Negra. Esta noche Harry le regala un ramo de orquídeas y ella contenta le aclara que aunque vive de los hombres no desea que él le dé regalos. Luego le pregunta si aprendió a bailar el foxtrot y le decepciona al enterarse de que no. Harry quiere saber su nombre, pero ella lo prueba a descubrirlo por su cuenta. Le pide que mire a la cara y que si le hace recordar a alguien en el hecho de que a veces tiene su rostro de muchacho. Harry obedece y le muestra la cara y le hace recordar a su amigo antiguo que se llamaba Armando, un amigo de su infancia. Entonces le preguntaba si se llamaba Armanda y ella se siente contenta. Mientras conversaba, Harry se da cuenta de que le encanta el modo en que Armanda consigue pasar la seriedad de diversión en un solo instante. En este punto, el episodio del encuentro entre Harry y Armanda, es algo para él como que le motiva bastante y que le da ánimos a seguir adelante y que pueden compartir muchas historias juntos. Es ahí donde, como la muchacha le dijo que lo podía cumplir todo lo que quiere, es ahí donde ella le pide que, lo matara. Pero Harry tiene un poco de miedo y no quiere matarlo. Pero después, acá como podemos ver, ¿no?, que Harry como ser humano es un ciudadano educado, interesado en bellos pensamientos de música, de filosofía, tiene dinero en los bancos, es seguidor de la cultura y de los compromisos burgueses, aportador de la ropa burguesa y con los anhelos mortales. Como lobo se puede decir que es un solitario escéptico de la sociedad, la cultura burguesa, que se considera a sí mismo un genio superior al ciudadano, un extraño revolucionario político. Hayer descubre en su vida, aunque no una combinación de golpes fatales, con una ganancia a la comprensión y a la profundidad, pero al mismo tiempo a la soledad y a la desesperación. Se ocupa del suicidio e incluso decide ejecutarlo posiblemente en la 50º cumpleaños sin ninguna razón eterna adicional. Luego siguen las anotaciones de Hayer. Decepcionado de la vida burguesa, sintiendo una profunda soledad y un pensamiento en el suicidio, luego a caminar horas a Harry al llegar al bar Águila Negra. Allí nuevamente conoce a otra chica que se llama Hermione, una hermosa joven que vive de los hombres, de eso se mantiene. Hermione trata a Harry como si fuera su hijo y lo trata a obedecer todo lo que le exija. Harry acepta su gusto. Hermione enseña a Harry los placeres simples de la vida, como disfrutar, comprar al micrófono para escuchar música, le representa a un amigo que es Pablo, un músico entregado, y a una hermosa joven que se llama María, quien nace amante de Harry. Y Hermione advierte a Harry que debe obedecer el último deseo de matarla. Harry es invitado a un gran baile de disfraz en el cual consagra su amor hacia Hermione mediante una danza nupcial. Al fin Pablo los invita a disfrutar de su teatro mágico.
El teatro tiene en la entrada un gran espejo en el que se reflejan múltiples personas con las que, o sea, le identifica Harry, no solo el lobo y el hombre, sino que también para Harry entrar debe reírse a carcajadas de ellos. El teatro está compuesto de puertas infinitas y tras ellas se encuentra todo lo que busca Harry. La experiencia del teatro es similar a una pesadilla. Primero experimenta la guerra, luego en lugar de todas las mujeres que Harry ha deseado, luego tiene la profunda discusión con Morsat donde Harry critica a Glock. En estos momentos, Harry comprende que el objetivo del teatro mágico no es el de permitirle experimentar todas las posibilidades o todas las expresiones de la personalidad, de liberarlo de las ataduras que él mismo se ha impuesto a través de la identidad con la que se representa ante este mundo. Sin embargo, esta novela muestra optimizarlo al respecto al futuro de Harry, quien parece dispuesto a intentarlo y a veces necesario, con el firme objetivo de volver a disfrutar la vida. En este momento, Harry comprenderá que en su interior viven numerosos yo y que todos ellos conviven en una especie de partida de ajedrez. Su persona no puede limitarse a un hombre y a un lobo, sino que trata de una gran multiplicidad de personalidades, varias personas. El lobo estepario nos presenta un baile de máscaras, donde es no metafórico, en el que el protagonista deberá buscarse a sí mismo. Una obra hermética y reflexiva sobre las malas intelectuales, se puede decir, en una época. Además representa un estado de conciencia. Es aquí donde hay una parte donde se ríe profundamente y dice que es la risa de los inmortales. Es una forma de entrar al mundo, a la eternidad. Del mismo modo, la falla al reconocer la existencia de múltiples yo dentro del individuo puede estar vinculada con su conciencia insuficiente a su vida. De hecho, cuando Harry mira al gigantesco del espejo de teatro mágico, dice que se parece a docenas de Harrys, todos los tamaños, inclinaciones, temperamentos. Un Harry incluso se lanza impetuosamente ante los ojos asombrados de Harry. Está así entonces, así entrelazado entre otras ideas principales de la novela, existe de un espacio más allá del tiempo, cierto sentido proporciona el alma de esas ideas, ¿no? La risa le puede ofrecer una manera de enfrentar a la vida, pero es la eternidad la que tiene la clave de la razón para hacerlo. El lobo estepario narra un drama, una aventura conflictista y desesperada, un individuo por resolver dificultades internas y poder vivir la vida de un modo satisfactorio. Casi entonces para ya más o menos concluir la obra, donde ya nos menciona, ¿no? Que una frase donde dice: es verdad, la vida es siempre terrible, nosotros no tenemos la culpa y no somos responsables, sin embargo se nace y ya es uno culpable. Usted tiene que haber recibido una media enseñanza de religión si no sabe esto. Y ahí en ese caso había asumido él ya la realidad, ¿no? Y luego al final Harry se encuentra Harry al final encuentra a Jeremy y a Pablo durmiendo juntos y desnudos, creyendo que este es el momento de cumplir el último deseo de Jeremy, que era apuñalarla. Hayer entonces lo ve que eran desnudos y le ve que tenía un beso, o sea, un mordisco de el amor bajo el pecho izquierdo de Jeremy. Y se parece, y dice que lo mete su puñalada y dice que le ve sangrar hasta la muerte. Recuerda los versos de Inales y de Hayer sobre los inmortales. Entonces Morsat en ese momento se mete en la caja y recuerdan juntos así. Luego escuchan la radio para escuchar música y ya pues luego en ese momento aparece
Morse y le invita a criticar a menos que escuchar más y aprender a reírse de la vida, pues no. Luego, continuando, lo mata, lo ve y le dice que será responsable, pero él dice que simplemente estaba cumpliendo con el deseo que Harmy lo pidió, ¿no? Para tomar una realidad de ilusiones, o sea, ya con verse envuelta del teatro y asesinar a la ilusión que le representa a Jormi, Harry es considerado a ser eh, capitado, o sea, lo detiene. El jurado condena a Harry a una vida eterna y le prohíbe la entrada al teatro mágico por 12 horas y se burla de Harry con una carcajada insoportable. Al final Harry comprende que debe hacer un intento de reorganizar sus nuevas piezas para formar su vida, recuperando de aprender a reír. Entonces, se puede decir, una crítica, que el lobo estepario está dividido entre dos polos opuestos que se asemejan, más que uno lobo y el otro humano. Lo divino y lo domático, se puede decir, está dado a divagar entre delirios y grandeza y lo más profundo a sí mismos, la culpa y la depresión. Es además un ser sensible que vive intensamente si bien se sepa apreciar una obra de arte para defender el pensamiento que de unas personas, ¿no? Son personas que se encuentran en la oscuridad, se puede decir, de manera similar a un extranjero, o sea que no son sociales, les gusta estar solos, no pertenecen a un mundo en el que habita y tienen una vida única, diferente. Son también inteligentes en su externo y dados a perderse en los laberintos de una mente y de sus pensamientos. Por esta razón, no saben simplemente vivir, solo saben pensar, filosofear, comprender, criticar y analizar. En el campo emocional viven sumidos a profundas depresiones, la mayor parte del tiempo pasan solo, son criaturas que, o sea, se puede decir nocturnas porque viven en la oscuridad, en la mañana se sienten de manera desastrosa y en la noche alcanzan su más alto pico de energía. Sus estados son depresivos, son interrumpidos por momentos de éxtasis y en los que se sienten haber tenido un contacto con la eternidad y lo divino de sí mismo. En este caso, momentos que pueden crear sus más perfectas obras de arte y estos momentos también bajo tipo de lógica. Aquí en la obra se puede notar la libertad la libertad, independencia, soledad, ¿no? El lobo estepario no se compromete y no se comporta coherentemente con su propia escala de valores. No le da a la sociedad otros intereses exteriores, conservado a su integridad. Eh, Su valor más preciado es la libertad y la independencia, y en ese sentido remite a la naturaleza el lobo salvaje, que no permite ser domado y obedecido por sus propios caprichos. La libertad es una libertad con un precio demasiado alto. Su vida no es ninguna esencia, no tiene forma, no tiene ninguna responsabilidad, ningún propósito, no es productivo, tampoco aporta a la sociedad como lo harían como un profesional o con oficio. Porque tampoco tiene lazos de efectividad con el éter, vive en una sociedad absoluta. Nadie se la aproxima espiritualmente porque ninguna energía de compenetración de nadie espiritualmente, pero en ninguna parte. Defender su valor más preciado, la libertad, se había convertido en una de las mayores condenas. La soledad es un aspecto tan importante y profundo que incluso lo compara con la muerte. Y había una frase donde decía, la independencia era una muerte que estaba solo en el mundo, lo abandonaba de un modo siniestro, que los hombres no le importaba nada. Es más, que él mismo así tampoco, que lamentablemente había abogarse en una atmósfera cada vez más mutua y le falta de teatro y aislamiento. Tenemos a los personajes, algunos personajes de ellos, el lobo estepario, que era Harry Hyer, el protagonista del centro de la novela, Jeremy, que era la misma, o sea, Jeremy era la misma persona que Armanda. Era una sola, sino que con diferentes nombres, porque en una parte lo cuenta como su adolescencia. Es una joven hermosa que hace amiga de Harry, vive
y vive de los hombres. Como es una prostituta, tiene destinos maternales que le demuestra su trato a Harry, disfruta de la vida y vivir el momento y trata de enseñar todo eso a Harry, a la vez de quien llega a comprenderle de un lobo estepario. Pablo, que es un talentoso músico y amigo de Herm, sabe tocar todos los instrumentos y habla de varios idiomas, es muy popular en el mundo del placer. María es una hermosa mujer joven, amiga de Harry y amante de Harry. Y muy buena bailarina, María hace que Harry aprecie los nuevos placeres sensuales y venales para la vida. Entonces, Harry lo que busca en la fiesta es que se percata que siempre le salga bien, aunque no le gustaba bailar, a las finales acepta bailar con él. Muchísimas gracias.